Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta preciosa noche. Damos gracias a Dios porque un nuevo día, una nueva semana, amén, de bendición, de presencia del Señor, de desafíos, pero de victoria en Cristo, amén. Dice un hermano que lo ha tomado por lema: yo soy lo que dice la palabra que yo soy, amén. Así dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué somos en Cristo? Lo que Él ya con anterioridad predestinó que éramos por medio de la fe. Ahora vamos a ver un tema muy bonito, siempre de la fe, que es el origen de la verdadera fe. Amén. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 10. La carta de Pablo a los hermanos en Roma, Romanos, capítulo 10, y el versículo 17. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Lo leemos todos? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Pueden sentarse? Hay un origen en la vida suya y en la mía, y es esa semilla sembrada en nuestros corazones, una semilla chiquitita, sin mayor trabajo, sin mayor esfuerzo. La palabra del Señor dice que la fe viene a nuestra vida por oír la palabra. Y sabe que el oír es la acción simple y nata del sentido del oído. Oír, ¿verdad? La lluvia, un trueno, la risa de los niños allá afuera jugando, llorando, riéndose. El oír una canción, una alabanza, un coro. El oír un grito. Imagínense, hermano, qué simple y qué sencilla es el origen de nuestra fe. La palabra de Dios dice que por el oír la palabra viene la fe a nosotros, no escuchándola. La palabra de Dios no habla del verbo escuchar, nos habla del verbo oír. Porque esta palabra, esta biblioteca que nosotros andamos en nuestra mano, que es la santa palabra del Señor, las sagradas escrituras, es una palabra viva. Y por sí sola tiene peso, por sí sola tiene toda la gloria de Dios, por sí sola hace una obra. Por eso está cargada, porque es la palabra de Dios, es la palabra que salió de su boca. Amén. Y por sí sola, que usted la oiga, usted la oye sin ponerle atención. Usted la oye porque alguien pasó por su trabajo, le regaló un tratado y le dijo: léalo cuando tenga tiempo. Es una preciosa perla de la palabra de Dios plasmada en este tratado, en este papel. Y usted dijo: bueno, lo guardó en su bolsa, lo guardó en su bolso o lo guardó donde sea. Y allá con los días, con el tiempo, usted dijo: voy a leer lo que me regalaron. Y resultó que era la palabra de Dios. Ahí hay una pringuita de fe. Porque usted lee el tratado sin que nadie se lo enseñe, sin que nadie se lo explique,
sin que nadie se lo desglose. Usted simplemente oye la palabra. Y esa palabra que usted oye entra por su oído y se impregna en su cerebro y en su corazón. Y esa es la razón por qué el Señor compara nuestra fe a sembrar un granito de mostaza en nuestro corazón, en nuestra tierra fértil, que es nuestro corazón. Porque simplemente usted, hermano, hermana, no está haciendo mayor trabajo. Ni siquiera usted quiere interpretarla, ni siquiera se le da por quererla estudiar, simplemente la está oyendo. Simplemente la está oyendo, como allá a lo lejos oír un grito. La oyó, alguien está predicando, le llamó la atención. Ay, qué bonito lo que el predicador está diciendo, y usted oye. Simplemente por el oír la palabra nace la fe del Señor en nuestros corazones. Así dice aquí lo que estamos leyendo. Ese es el origen de la fe en todo creyente, hermano. De esa manera oímos la palabra de Dios y creímos en ella oyéndola, simplemente oyéndola. Porque la palabra de Dios es tan poderosa que obra por sí sola en la vida de nosotros. Simplemente, solo óigala, no la escuche, no le ponga atención, solo óigala, solo léala, no busque interpretarla. Cuando usted lee la palabra y la lee, y la lee, y la lee, y la lee, no memorice lo que está leyendo. No haga hincapié en querer interpretar o entenderlo, no, solamente léala, léala, léala. Y dice la palabra de Dios que de esa forma es como viene la fe y nace la fe en nosotros, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Allí usted le va interesando. Dice, ve, hoy no he oído a los evangélicos. Ve, hoy no me paré yo a querer oír allá en el comercial el mensaje que pone. En fin, diferentes cosas que nos pueden pasar por las que podemos ser llamados a oír la palabra del Señor. Y así es como empezamos a oír por el compañero o la compañera del trabajo que nos habló. Que a la hora del almuerzo se sentó junto a nosotras a la mesa, ¿verdad? Y nos dijo, ¿te puedo compartir este tratado? ¿Te puedo compartir algo que hay en mi corazón? Y usted dijo, sí, está bien. Y le empezó a compartir de Cristo Jesús, ¿verdad? Se dio la oportunidad de sentarse junto a sus jefes y usted le compartió a sus jefes, o sus jefes en el trabajo le compartieron a usted la palabra. Y así, hermano, de diferentes maneras, el Señor ha tenido un método especial para sembrar la palabra de fe en nosotros, que es la misma palabra de Dios, a través del oír. No necesita mayor ciencia, no necesita mayor teología, simplemente óigala. Simplemente oiga la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de Cristo a otros, que pocos les hablan o casi nunca les han hablado, entonces, digámosle, no se esfuerce, no se obligue y no obliguemos a las personas. Simplemente dejemos que ellos oigan la palabra, porque de esa manera nace la semillita de mostaza que estamos sembrando de una forma ligera. Porque evangelizando en las calles, evangelizando en los autobuses, evangelizando en el transporte público o en un transporte privado o donde sea, no vamos a tener la largura del tiempo para especificar tantas cosas, pero sí llevar claro el mensaje del Evangelio de Cristo, que Cristo le espera, que Cristo le ama y que Cristo está esperando por ellos. Entonces, nuestra fe es esa, hermano. Ese es el origen de nuestra fe. Cuando escuchamos, cuando oímos. Y nuestra fe debe de ser una fe no fingida.
Porque yo creo que el mayor fracaso en el pueblo de Dios hasta el día de hoy ha sido que muchos de nosotros muchas veces hemos dicho un amén que no es amén en nuestra vida. Simplemente lo decimos, sí, amén. No, amén. Amén. Porque otro lo dice, porque otro lo sintió. Porque sentimos en la atmósfera, en el ambiente propicio para soltar un amén, sin saber y sin entender por qué nosotros lo estamos diciendo. Vamos y hacemos porque es que en la congregación es así, y así se hace, y así se camina, y así se produce, y así hacemos todo. Y entonces, pues, como todos van con gozo y con buena cara, pues yo también tengo que poner cara de gozo y cara de buena cara. El Señor dice en su palabra que la fe de Timoteo, de la abuela y de la mamá de Timoteo, era una fe no fingida. Para que nuestra fe produzca fruto en nosotros y frutos del bien esperado, debe de ser una fe genuina y una fe viva en Cristo Jesús. Amén. Y cuando nuestra vida no produce fe, debemos de ser sinceros y decirle, ¿verdad?, al Señor, he topado, he llegado a un punto donde no siento tierra fértil en mi vida, Señor. He llegado a un territorio donde hay cascajo, donde el suelo de mi terreno es piedra caliza, es arenal o es pantano. En 2 Timoteo 1:5, yo le invito por favor, hermanos, que pueda ver ahí en su Biblia. En 2 Timoteo 1:5, en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, dentro de todo su saludo, destaca la fe genuina en el joven Timoteo y le dice en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo no estaba viendo a Timoteo, ¿no es cierto? Estaba redactando una carta que luego llegó a manos del hijo espiritual de Pablo. Y el joven Timoteo, ¿verdad?, era de abuela y de madre creyente en Cristo. De padre griego, pero de abuela, la familia materna de Timoteo era creyente, fiel al Señor. Entonces, aquí vemos que hace a destacar un detalle en la fe del joven Timoteo y le dice y le hace hincapié que ve y saca a relucir una fe viva y genuina, no fingida. Quiere decir que si hay fe que se puede fingir. Quiere decir que Pablo estaba familiarizado con personas que se hacían pasar por creyentes que sí fingían una fe. Y podemos decir, hermanos, en esta noche, que en este pasaje de 2 Timoteo estamos viendo a dos mujeres de fe. ¿No es cierto? Estamos viendo a una Loida y estamos viendo a una Eunice. Madre e hija, abuela y madre de Timoteo. Qué bonito es cuando las personas de fuera pueden notar
el caminar de una vida diaria en nuestro tiempo, por años, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestras generaciones como mujeres de fe. Ahora, hermanos, vamos a ver cuál es la diferencia entre una fe viva y una fe genuina, no fingida, y la fe que sí puede ser fingida. En el libro de Santiago, pasé unas páginas hacia adelante, buscando el Apocalipsis, adelante de Segunda de Timoteo, está el libro de Santiago, después de Hebreos. En el capítulo 2 y el versículo 14 al 26, la palabra del Señor nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hay una clara diferencia entre una fe viva y genuina y una fe muerta. Y cuando la fe de las personas es muerta, la gente, las personas buscan demostrar una fe que da ciertos signos de vida. ¿Y cuál es la diferencia, hermano? La palabra del Señor dice y hace énfasis que la fe que no tiene obras. ¿De qué manera podemos tener una fe latente, una fe persistente? Porque hay muchas maneras de desarrollar el don de la fe en nosotros. Hay muchas formas de desarrollar la fe como fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero la fe siempre es la fe. Y la palabra del Señor nos dice, no os engañéis a vosotros mismos. Amén. Y yo puedo decir en esta noche que yo sé que aquí habemos mujeres y hombres de fe. Amén. Porque hemos vivido diferentes vicisitudes y hasta el día de hoy estamos aquí de pie delante del Señor. Porque el Señor ha sido fiel, porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido fuerte, porque Él nos ha ayudado y por muchas cosas. Pero la palabra del Señor dice aquí en la palabra de Dios que si queremos tener una fe genuina, debemos de tener obras que respalden, que testifiquen, que hablen por nosotras con respecto a nuestra fe. Y eso era la familia de Timoteo. Por eso ellos daban testimonio. Ellos decían, ay, bien, hermano, si usted supiera por todo lo que yo he pasado, si usted viera las veces que el enemigo me ha desafiado o yo lo he tenido que desafiar a él, ay, viera usted. Loida no tenía necesidad de hacer eso. Ni Eunice, la madre de Timoteo, ni mucho menos el mismo joven. Ni ninguno de los creyentes de Cristo Jesús contemporáneos a ellos. Había un testimonio claro en la vida de la iglesia de este tiempo. Y es que ellos tenían un respaldo en su vida. Porque, hermanos, en este tiempo de la iglesia, no es cierto que el libro de Hechos dice que hacían todas las cosas en común.
Y el que no tenía era igual como que el que tenía, porque el que tenía hacía ambas partes y compartía con el que no tenía. Así que en esta noche es de destacar este detalle que hace la diferencia en nuestra fe. Y usted me puede decir, hermana, yo soy una mujer de fe, porque usted no sabe todas las batallas que yo he peleado, y es cierto. Pero yo en este momento estoy sin trabajo. Y las pocas cosas que yo puedo compartir realmente son muy pocas o mínimas. Y a lo mejor lo que yo pueda ofrecer al prójimo, al vecino, a la vecina, al necesitado, a lo mejor sea tan mínimo que no sea necesario dar de lo que yo tengo. Yo le puedo decir en esta noche, la palabra del Señor dice, si tu fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Puede ser un limón que tú compartas. Si tienes la libra de sal y vas a compartir la media libra, hermana, eso se te toma por obra y por justicia. El versículo 18 dice, pero alguno dirá, si tú tienes fe, yo tengo obras. ¿Usted cree que el Señor puede sanar? Amén. Y usted ora por el enfermo y el enfermo sana. Y alguien me puede decir, usted ora por los enfermos sanan. Y yo oro por los enfermos y los enfermos se mueren. Pero yo soy dadivosa en mi barrio, ¿verdad? Pero yo cobijo la vida de la viuda que vive en mi vecindario y hago obra con ella. Entonces, usted ora por los enfermos porque tiene fe. Y yo, pues, velo por los pobres de mi colonia o por los pobres de mi barrio. Y entonces, juntémonos, hagamos pareja, ¿verdad? De trabajo, como Pedro y Juan, como Jacobo y Andrés, cuando iban a predicar el Evangelio de Cristo. Y entonces, yo no tengo fe, pero tengo obras. No, hermano, no es así. La palabra del Señor dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Intercalar las cosas no se puede. De ninguna manera. Nosotros somos mujeres de fe y tenemos que tener una fe completa en nuestras vidas. El Señor no nos está demandando ofrendas. El Señor no te está pidiendo que te despojes de tu despensa, ni nada por el estilo. Pero el Señor dice, cuando tú tengas o esté la necesidad de auxiliar a alguien, de socorrer a alguien, con lo que tú tengas, con esa fe, con ese amor ferviente por apoyar, por ayudar a los demás, al necesitado. ¿Qué tan dispuesta estás? ¿Qué tan disponible estás de despojarte incluso de aquella parte que sabes que de alguna manera le podría hacer falta a tus hijos? Que no les haría falta. Porque ese es el gran sello y el gran secreto de la bendición de Dios. Cuando tenemos un corazón dadivoso, cuando nosotros ejercitamos nuestra fe viva, porque usted la ejercita, porque usted la desarrolla. Cuando nosotros somos propicios a la necesidad de otros, y yo estoy predicando esto porque esto es tan importante y tan esencial que vamos a ir a trabajar a la calle, lo sepamos, hermanos. Porque no solamente vamos a ocupar la palabra para que la gente la oiga,
para que la gente la escuche, para explicársela, y vamos a ser inmunes a las necesidades de nuestra comunidad, a las necesidades de las personas que en un momento dado sí van a necesitar de nuestro apoyo. Y debemos de hacerlo con toda dadivosidad, con todo desprendimiento, con todo amor, como que se lo estamos dando al Señor. Cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros estamos haciendo eso, hermano, estamos creando en nosotros una fe firme y una fe sólida en nuestra vida espiritual. Y una cosa bien importante a destacar, procure usted que cuando usted le dé algo a alguien, que no hayan testigos de eso, que no hayan grabadoras, que no hayan cámaras. Porque cuando usted da, cuando usted se despoja de aquello que a usted le duele, de aquello que usted dice, a lo mejor no ha de ser fácil. Pero la iglesia de Cristo debe de ser entrenada en el despojo de sí misma para ofrendar a otro, para dar a otro, para hacer que nuestra fe pueda establecerse en nuestras vidas. Y podamos crear, hermanos, no solamente solidarizarnos con las personas, sino consolidarnos nosotras como mujeres con una fe fehaciente en el Señor, y en nuestro caminar poner y establecer las columnas verdaderas. Para que el Espíritu Santo de Dios pueda plantar sobre esas columnas la construcción del edificio que Él quiere en nuestra vida, en nuestros corazones. Y eso va a hacer que a través del tiempo usted se mantenga vigente, persistiendo, insistiendo en el reino de Dios. Porque yo creo que este ministerio, que está empezando con pocas mujeres en esta congregación, nosotros sí esperamos en el corazón y tenemos fe en el Señor que más mujeres se van a añadir a este ministerio. Porque por eso estamos trabajando. No es que nos vamos a entusiasmar unos lunes, ¿verdad? Y vamos a estar en la ilusión. Amén, somos mujeres de fe. Sí, amén, soy mujer de fe. No, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que conlleva el ejercitar esa fe. El establecerla y el complementarla con cada estándar que la palabra de Dios me pone para que yo sea una mujer de fe establecida en el reino, para que yo sea una mujer inamovible en el reino de Dios. Porque yo le voy a decir una cosa, alrededor nuestro, hermano, dentro de este país y fuera de este país, hay muchas cosas que no es cierto que quieren hacer tambalear nuestra fe. No es cierto que el mundo que convulsiona a nuestro alrededor lucha y trabaja todos los días y todo el día para hacer que usted convulsione en su fe. Cuando yo llevo el orden en el desarrollo de mi vida espiritual dentro de la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estoy permitiéndole a Él y estoy permitiéndole a las Sagradas Escrituras
que tienen toda la libertad de trabajar y de establecer en mi vida todos los preámbulos que se deben de preparar con anterioridad para establecer y plantar el diseño de Dios sobre mí, para requerir de mí una mujer estable, firme y consistente a diario, aún a pesar de las circunstancias, para yo ejercitar mi fe, para yo mostrar mi fe. ¿Y qué es lo que da testimonio de mi fe? ¿Qué es lo que establece la palabra de Dios que debe de respaldar mi fe? Mis obras. Así lo dice la palabra del Señor. El versículo 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Porque no es fácil desprenderse de lo que más amamos y traerlo y ponerlo en el altar de Dios y decirle, lo ofrendo. Y en el caso de nuestro padre Abraham, fue a través de su hijo Isaac que Dios lo probó. Cuando yo soy una mujer de fe y en mi corazón arde la antorcha encendida de esas convicciones firmes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estoy lista para poner en el altar de Padre Celestial todo lo que se ha requerido en mi vida. Pero hermana, ¿y si es lo que yo ando en la cartera? Debe de ser lo que anda en la cartera. Pero hermana, ¿y si es lo único que voy a tener para todo el mes y estoy el 2 o el 3 de inicio de mes y todo el mes cómo voy a hacer? ¿Y si Dios me lo pide todo? ¿Y si Dios se lo pide todo? Pero hermana, ¿y no será? No. En nuestro padre Abraham fue probada también y fue vivificada, dijo el apóstol Pablo, nuestra fe. Cuando mi fe es probada, cuando el Señor viene y me dice, quiero todo lo que andas en tu cartera. Todo, Señor. Voy a apartar la cora para el bus, para irme, para regresarme a la casa. Todo. Pero si apenas antier me pagaron y todavía todo. ¿Y no será que te lo puedo dar por cuotas? Todo. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Los elementos importantes y esenciales de nuestra fe, una de ellas es la justificación, que lo veremos más después.
Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Pregunta el Señor. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Un corazón dadivoso, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de esperanza, un corazón lleno de amor. ¿Sabe por qué, hermano? El Señor necesita entrenarnos en el dar. El Señor necesita entrenarnos en las obras para que aprendamos a tener dependencia en el Señor, en toda circunstancia. Ese es uno de los objetivos por los cuales el Señor quiere que usted y yo seamos mujeres de fe. No solamente resiliente, porque ahora está esa palabra, ¿verdad? De moda, la resiliencia en nuestra fe, sino que a través de la palabra el Señor dice, ojo en esto, en la vida de cada una de nosotras es requerida una porción de obra como también una porción de fe. Amén. En el numeral 3, vamos al libro de Santiago capítulo 1. Y en el versículo 3 dice que sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Amén. ¿Qué pasa cuando estamos en la escuela de Dios y está trabajando en formar una mujer de fe? Y llegamos pero gozosas a la casa. Regresamos rebosando esa copa del gozo del Señor del culto a nuestro hogar. Y en vez de encontrar unas buenas noches, querida, ¿cómo has estado? Pasa adelante, encontramos prueba en la casa. La palabra del Señor nos dice que toda prueba va a producir fe en cada uno de nosotros. Y la prueba produce paciencia. Porque la paciencia, decía alguien, cuando yo estoy siendo formada en la paciencia, estoy presentando vulnerabilidad. Y yo lo puedo tomar del otro lado y decir, cuando yo estoy siendo formada en la fe y estoy siendo probada, se está expresando en mi carácter, el carácter del Espíritu Santo a través de la paciencia. Y a través de la paciencia en mí se está produciendo firmeza, se está produciendo en mí fuerza, fortaleza, carácter, convicciones del Espíritu Santo dentro de mí. Entonces, podemos decir, hermanos, que la tercera forma para producir una verdadera fe en nosotros es cuando somos probadas. Y si usted de repente se siente desmayar, pidámosle al Señor. En el versículo 6 del capítulo 1, dice la palabra del Señor. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor.
Y eso es lo que produce la prueba y la paciencia en nuestra vida. Amén. Porque el hombre de doble ánimo, que dice la palabra del Señor, es inconstante en todos sus caminos. Amén. ¿Sabe usted qué es ser inconstante? Me decía alguien ahora ahí en la periferia del parque de Aguachapán, me decía, los evangélicos de hoy más pareciera como que si fueran una bolita de ping-pong, ¿verdad? Unas semanas se están congregando para dejarse de congregar unos meses. Luego regresan otras semanas a congregarse para dejar de congregarse otros meses. Ahora eso está de moda. Ahora el pueblo evangélico es así. Me decía esta persona. Y yo me puse a pensar, yo dije, porque hay parte del pueblo del Señor que no nos dejamos formar por el Señor. Porque hay un doble ánimo en las personas. Y la palabra del Señor dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todas sus decisiones, en todos sus caminos, en todas las áreas de su vida. Y el Señor dice, yo no quiero que sean así. Quiero establecer en el reino de Dios mujeres firmes y estables en una fe inamovible para poder alcanzar los objetivos y los propósitos por el cual el Señor nos puso y nos estableció en el reino de Dios. Y por eso le demanda a usted y le dice, ya oíste la palabra, ¿verdad? Porque por el oír la palabra vino la fe a usted. Echaste a andar tu fe. Usted creyó, usted aceptó, se bautizó y está perseverando. Ahora le dice el Señor, hay otra parte de fe que se debe de ajustar a tu vida y es que estoy demandándole a mi pueblo, le estoy demandando a las mujeres de fe, le estoy demandando a los hombres de valor, le estoy demandando a mi iglesia que echen a andar una fe viva, acompañada de un testimonio visible ante los demás para reforzar la fe de la que promulgamos tener. ¿A través de qué, hermano? A través de la caridad, a través del amor, a través de la misericordia y de la compasión por los demás. Y la palabra del Señor nos dice, no os entristezcáis, porque así está escrito, no os entristezcáis, no estén tristes pues, cuando alguna prueba venga sobre vosotros, no se pongan tristes. Llore, pero poquito, y que no se le note, eso sí. Pero no se entristezca. Porque virtud de Dios hay en esto. Porque cuando Él permite la prueba, hermano, es porque Él quiere hacernos mujeres firmes y estables en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, en Santiago capítulo 1 y el versículo 22, dice la palabra del Señor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores.
Al principio, al inicio de nuestra fe, Él requería de nosotros que oyéramos la palabra. Y ahora nos está mandando y nos dice, ya estás en el punto en el que ya no solo podés oír, tenés que hacer. Entonces dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Puedes repetir conmigo, en todo lo que hace. En todo lo que hace. Ahora puede decir, en todo lo que hago. Amén. Ahí está la bendición. Puede señalar con el dedo al que tiene a la par y decirle, ahí está la bendición. Amén. Cuando llegamos a este punto y llegamos a entender el propósito de Dios y todo lo que hagáis de buena obra, no por envidia ni por vanagloria, dijo el Señor. Amén. Y todo lo que hagas prosperará y en todo te irá bien, le dijo el Señor a Josué. Amén. Y entonces, de lo que usted se despojó, lo que usted ofrendó, lo que usted dio allá donde se necesitaba, ya no le hace falta, hermano. Debemos de alcanzar a entender en nuestra vida y en nuestros corazones que hay una necesidad de mudarnos al otro lado y de saber dar el paso de fe que se nos es requerido porque el Señor nos quiere bendecir. Así dice aquí. Y no lo estoy interpretando. No lo estoy conceptualizando a mi manera de vivir o a mi manera de ver las cosas en la palabra. Lo estoy leyendo. Y así como dice en mi Biblia, dice la suya, ¿o no? Yo admiro a esas mujeres de fe que como pelean en la batalla de la fe, que como predican, que como hablan, que como gritan, que como... No, hermano. Eso me contagia, eso me levanta la fe. Y yo le digo, Señor, yo quiero ser como esas mujeres que predican tu palabra. Y le dice el Señor, no. Yo quiero que seas tú. Y yo quiero que des lugar a mi palabra para formarte tú. Tu fe, tu paciencia, tu carácter, tu convicción, tu fe viva y fehaciente. Persevera. Ora, canta, intercede, ofrenda, evangeliza. Hace su cuota de donación al pobre. Siembra, ciega,
Solo sígalo haciendo. Solo sígalo haciendo. Solo sigámoslo haciendo, hermanas. Sembremos la palabra. Hablemos la palabra. Prediquemos la palabra con denuedo, con fe, con amor, con esperanza. Que el que a nosotras nos llamó con toda misericordia y amor, y dice la palabra de Dios, y nos sacó de allá de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Amén. ¿Para qué? Para que désemos testimonio de todas las cosas admirables que Él ha hecho en nosotras. También lo haga en aquellas almas que allá afuera van a ser abordadas por nosotros. Cristo Jesús no tomó su fe, no tomó su propia vida. Dice la palabra de Dios en Filipenses, como cosa a que aferrarse a sí mismo, sino que antes la dio, antes la ofrendó. Amén. Siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual al Padre le plació, hermano, darle un nombre que es sobre todo nombre, de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y no solo eso, sino que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor. Amén. De la iglesia, de su vida, de su familia y de la mía. Amén. Entonces el Señor dice, déjate trabajar. El Señor dice, déjate trabajar. El Señor dice, déjate formar. El Señor dice, déjate enseñar. Déjate instruir con la palabra. Echa manos a la vida eterna. Cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, sin desmayar. Y el versículo 27, ya para terminar, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Sin mancha nos guardamos lo más que podemos. Y dice el Señor, auxilia al huérfano. Ayuda a la viuda en sus tribulaciones, en sus necesidades, en las necesidades del pobre. Y de forma significativa, en la porción y en la medida que usted pueda. En lo que esté a su alcance. Pero el Señor dice, quiero ejercitarlas, que se ejerciten a diario. Caminando por las calles, por los barrios, las colonias de Aguachapán, dando testimonio vivo de una fe viva.
de una fe tenaz, porque a esto nos ha llamado el Señor. Para terminar, abra su Biblia en Primera de Pedro y terminamos con la razón de ser de nuestra fe. Primera de Pedro 2:9. Y ahí terminamos. Mas vosotros sois, pero vosotros sois. El más, al inicio de este versículo, está enteramente hablando de un pero. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Ajá. Y entonces, bueno, Dios escogió su linaje. Del linaje suyo la sacó. La escogió de cualquier dinastía y la trajo a su pueblo. Y hasta el Señor le ha dado el título a El Salvador de Centroamérica, llamarlo una nación santa para escogerlo a usted. Y por último, un pueblo que Dios compró, porque lo adquirió a precio de la sangre preciosa derramada en la cruz de su precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de Cristo Jesús. Y todo lo que el Señor hizo, dice, ahora háganlo ustedes. Porque ahora son pueblo, pero antes no lo es. Antes no conocíamos la misericordia, ahora sí la conocemos. Porque Él tuvo misericordia de nosotros y nos dio un lugar en su pueblo. Y el Señor dice, anunciad las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos estamos en la luz admirable de Cristo? Bienvenidos. Amén. Puedes subir a bordo en el jet de la fe. Y el Señor, complacido que viajemos en este viaje por este año, para expandir el reino de Dios sobre la tierra, dando testimonio palpable que hermanas y hermanos somos una iglesia hecha para y por y con la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga en esta noche.